publicado en la revista Peruana de Filosofía Aplicada un número especial sobre la guerra. Nos interesa justamente problemas reales, ¿no? Problemas humanos, ¿no? Filosofar sobre estas cosas. El resumen, ¿no? Es una reflexión sobre la violencia, el fundamento de las guerras, sus diversas causas, consecuencias, formas y ética, además de la clase de armas usadas en ellas y los ejércitos más poderosos del mundo, tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Y al final se habla de una latente y exterminadora tercera guerra mundial donde no habrá vencedores ni vencedores. Entonces, les aclaro que no es una historia de la filosofía, no es la historia de los filósofos sobre la guerra, sino es una filosofía de la guerra, es decir, un punto de vista muy global, muy general de lo que podemos considerar lo que es la guerra. Entonces, tenemos el concepto de violencia humana, ¿no? Unas reflexiones. A pesar del desarrollo de la civilización, que inhibe las bajas pasiones a través de la censura y represión social, aquellas no dejan de existir, y dadas ciertas circunstancias psicosociales, siempre hay quienes con ejércitos bajo sus órdenes se dejan llevar por tales pasiones, al ganarle la codicia, la envidia, el odio, la lujuria, y llegan a dominar o asesinar a otros en base a la fuerza de la violencia y el miedo, para robarles sus tierras, sus propiedades, riquezas y hasta mujeres, o enriquecerse esclavizándolos. Un concepto básico sobre la guerra. Definamos la guerra como la violencia, el conflicto armado organizado entre dos o más países, vecinos o no, o entre dos o más facciones dentro de un mismo país, la llamada guerra civil, sea por causas económicas, políticas, religiosas, etc., con sus respectivas fuerzas armadas. Causas de la guerra. Cuando dos o más ejércitos se disputan, cosas como las siguientes. A. Territorios geoestratégicos y o ricos en recursos naturales. Son causas económico-limítrofes. B. Territorios considerados sagrados. Causas religiosas. C. Todo un país o una parte de él se rebela y se separa. Causas políticas. Guerra civil o de independencia. Armas de la guerra. En las guerras se han usado diversas... Bueno, creo que te pasaste una. A ver, perdón. Sí. Gracias. Ya, ok. Estoy corriendo por el tiempo. Tiempos de guerra, sí. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, las guerras se clasifican por el tipo de enemigo en 1. Conflictos de alta intensidad o guerras convencionales. El ejército enemigo está peor o mejor armado que el propio. 2. Conflictos de media intensidad o guerra de guerrillas contra grupos paramilitares poco armados que controlan regiones de difícil acceso y con el apoyo de la población o por los poderes electos mediante sus ejércitos. 3. Conflictos de baja intensidad contra grupos llamados terroristas que no controlan territorios, pero a veces apoyados por parte de la población. Muchas veces les tienen miedo, les apoyan, ¿no? O también simpatía. Obligado. Ahora sí, armas de la guerra. En las guerras se han usado diversas clases de armas para la defensa y el ataque, según la evolución de su funcionamiento y elaboración. Las llamadas armas blancas, ¿no? Las de arco, fuego, incendiarias, biológicas, químicas, explosivas, aturdidoras, nucleares, etc. Según su blanco, cuerpo a cuerpo, cañones, ametralladoras, bombas y cohetes, aire-tierra, contra búnkeres, tanques, etc. Aire-aire y tierra-aire, contra aviones o helicópteros, bombas, torpedos o misiles aire-mar o mar-mar, contra buques o submarinos, etc. En la actualidad ya no es necesaria la lucha cuerpo a cuerpo. Basta con los dispositivos automatizados y digitalizados. Las armas a distancia o de largo alcance lanzadas más allá del rango visual cercano, con desventaja del blanco al tener menos tiempo de reacción sin contacto físico con el enemigo. Los llamados proyectiles o misiles, drones armados que disparan inclusive al cráneo del enemigo, o misiles inteligentes con bombas, incluidas las nucleares, con extraordinaria precisión. Están de moda los drones, ¿no? Como los
hace poco de Irán contra Israel, ¿no? Gaza. Y en el futuro próximo habrá armas nanotecnológicas o nanoarmas de tamaño molecular y mayor poder de destrucción que las de tipo químico, biológico o incluso atómico, ¿no? O sea, la tecnología al servicio de la destrucción y la muerte. Eso de químico, hay Nano 6 he escuchado que tiene una, no sé si decirlo así, base en Estados Unidos, en la selva del Perú, donde ¿no? Sí, están también. estudiando la riqueza de nuestros animales, su veneno, etcétera, para hacer armas o defensa para sus soldados. Sí, sí, hay varias cosas que se dicen, ¿no? Consecuencias de la guerra. Las guerras ocasionan ingentes gastos en pertrechos, destrucción de los edificios públicos y las viviendas, miseria, hambre, Peste. movilización, abuso y muerte de civiles y militares, así como pérdidas de territorio. En las guerras sale lo peor y lo mejor de los hombres, las mujeres, sadismo, egoísmo y abuso por un lado, y también sale lo mejor, ¿no? Y respeto, cooperación y humanitarismo, ¿no? Por el otro, entre los prisioneros específicamente, ¿no? Como lo llegó a testificar en uno de sus libros el psiquiatra Víctor Frank, ¿no? Sobre el sentido de la vida. Además, entre los soldados sobrevivientes de ambos bandos, muchos quedan mutilados, minusválidos o trastornados. Y esto último debido a que sufren de estrés postraumático por presenciar situaciones terribles, como torturar o matar o explotar el cuerpo o partes de él de otros soldados. Las mujeres supervivientes del bando perdedor pueden terminar violadas, embarazadas y hasta muertas por los soldados del bando victorioso. Por otro lado, con su economía también destruida, el país o países vencidos necesitarán ayuda material que incluso se la podrían brindar sus enemigos victoriosos, paradójicamente o interesadamente, si quieren. Podemos hablar de una ética de la guerra, civilización o barbarie. ¿Es posible hablar de guerra humanitaria? ¿No es esto un contrasentido? Pues en todo conflicto bélico, cada bando tiene que defenderse o atacar al otro, hiriendo y o matando a sus enemigos con toda clase de armas a su disposición. En la actualidad, como sabemos, existen normas, convenios y protocolos internacionales para evitar, por lo menos formalmente, los abusos sádicos y los crímenes barbáricos que no son raros en las guerras, donde se expresan también no solo la inteligencia y la valía humana, sino también lo peor de nuestra especie, como ya se mencionó. Las 4 convenciones de Ginebra, firmadas entre 1864 y 1949, tienen por meta proteger a las víctimas de los conflictos bélicos, militares heridos, enfermos o náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, los prisioneros de guerra y las personas civiles. Y claro está, en la realidad pues no se cumplen, ¿no? Hay abusos, matanzas de civiles, niños, inocentes, como ya conocemos, ¿no? El papel dice una cosa, pero la realidad humana es otra, ¿no? La manera más simple de entrenarse en el arte de matar es empezando, por ejemplo, a apuñalar abusiva y cobardemente a un can amarrado e indefenso, como se ha visto unos videos hace años, ¿se acuerdan? Acá en el Perú. La manera más sofisticada, por otro lado, de matar es presionar un botón para arrojar una bomba desde una distancia muy lejana para destruir un blanco, un enemigo dentro y donde el verdugo nunca los enfrenta cuerpo a cuerpo, o sea, ni los ve, ni sabe quiénes son. Otra muy sutil manera de matar es que una gran potencia apoye militar y económicamente a un ejército extranjero para ser usado geopolíticamente a favor de ella, ¿no? O sea, un ejército títere. Y claro, hay armas más civilizadas y sofisticadas como armas biológicas en base a bacterias, virus y hongos, armas químicas o tóxicas, o bombas de neutrones que pueden acabar con la vida de las personas sin destruir casas y edificios, y armas inteligentes como drones con cargas explosivas para destruir blancos específicos o aniquilar vidas
con costos menores a las bombas nucleares, que también ocasionarían pues, demasiada destrucción, ¿no? Ya se acabaría con la especie. Si hubiera una tercera guerra mundial, ya sería el acabose. ¿Es posible evitar las guerras? En la actualidad los países buscan superar pacíficamente sus diferencias, sobre todo en asuntos limítrofes. Ya no están tan locos como parece la guerra, ¿no? Tienen que negociar, discutir, firmar tratados. A través de la diplomacia, pues nadie en sus cabales quisiera entrar en un conflicto bélico con todas las connotaciones que esto implica. Y cuando las conversaciones diplomáticas y los tratados de paz fallan, está la opción de presentar el caso a la Corte o el Tribunal Internacional de Justicia o simplemente declarar la guerra. En el primer caso, ¿no? ¿Se acuerdan del problema con Chile, ¿no? Sobre a 200 millas? Se fue a la Corte, ¿no? Pero en el caso de Ucrania y Rusia, pues a la guerra, ¿no? Es diferente. Porque ahí había grandes intereses geopolíticos. Tras los ejércitos participantes de los conflictos bélicos, hay una serie de intereses económicos y comerciales, especialmente de parte de los traficantes de armas de fuego y de las transnacionales petroleras, de ser el caso. O sea, hay muchos intereses económicos, un gran negociado, el de las armas, ¿no? El de la guerra. Millones y millones de dólares. Los primeros se enriquecen en gran medida con los países antagonistas del llamado tercer mundo, mundo subdesarrollado, en vía de desarrollo, que les compran armas para sus respectivos ejércitos y los segundos explotando sus recursos naturales. Eso explica que aunque el movimiento pacifista tiene sus seguidores alrededor del mundo, ha fracasado en eliminar las guerras de la faz del planeta. Por otro lado, los líderes rusos, estadounidenses y de los demás países que tienen arsenal nuclear conocen el riesgo mundial que se daría con una conflagración atómica. No obstante, eso no impedirá que alguno de ellos, por equivocación, accidente, presión, provocación o locura, pueda iniciar un ataque atómico contra otros, que le responderán produciendo la temible y terrible tercera guerra mundial. Conclusiones. La violencia es parte de la naturaleza y la humanidad, como así también pues la capacidad de creación, ¿no? Como nos muestra la historia, la violencia es fundamento para que se produzcan las guerras, sean por pretextos políticos, económicos, religiosos, nacionalistas, tribales, etc. Guerras que expresan las posibilidades de la maldad sistemática de los seres humanos contra sus congéneres. Por otro lado, las armas de la guerra han evolucionado en conjunto con las sociedades humanas. No obstante, han aparecido en el siglo pasado diversas instituciones internacionales, siendo la más importante la Organización de las Naciones Unidas, que se han esforzado reiteradamente en impedir las guerras o controlarlas con resultados muy limitados. Actualmente esa organización ha perdido vigencia, porque no se ha actualizado en tema de los poderes que han emergido, digamos. Sí, también hay otros poderes más fuertes, ¿no? Que manipulan, incluso a la ONU, ¿no? O sea, la ONU... Poder de veto. Claro, la ONU, la mayoría de los países no tienen poder, sí, más bien las potencias sí tienen poder. Basta que una potencia diga, ¿no? Ya perdieron los 200 votos. Sí. O sea, la ONU en realidad no sirve como está ahora. ¿Falta actualizarla o si no? Pues el sueño de Khan, de un gobierno mundial, todavía no llega. Sí, por eso estoy acá en el... Y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, una nueva, o sea, la guerra de tipo termonuclear ya está en terrible espera. Y aunque ha habido varias amenazas de ellos, por accidente, falsas amenazas, ¿no? Ya sea por temeridad o error de uno u otro bando, también podría ser provocada por terroristas sin bandera, es decir, ¿no? Terrorismo nuclear. Falta eso. Tal temible tercera gran guerra, si se llegara a dar, al ser masiva y abarcar distintas regiones del planeta Tierra a la vez, acabaría con gran parte de nuestra especie.
sin ningún país vencedor, además de exterminar a muchas otras por la contaminación radioactiva que cubriría toda la atmósfera terrestre, ¿no? Salvo lo que tienen búnkeres y comida para meses, ¿no? Y el resto van a morir o se van a volver mutantes. Bueno, muchas gracias. Como digo, esto está en esta revista. He traído algunos ejemplares para los interesados. Ahora pasamos al diálogo, si es que lo hubiera. El señor Orellana. ¿Qué tal? Ante todo, muy buenas noches. Nos has ofrecido un panorama apocalíptico, ¿no? Bien sabemos que la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Lamentablemente es así, ¿no? Está en la naturaleza humana, como tú acabas de decir. Bien lo dijo Hobbes, ¿no? El hombre es lobo del hombre. Hay una maldad ahí, ¿no? Sabiendo que va a ocurrir, sabiendo de la historia que hay momentos de paz y hay momentos de guerra, y después de la guerra viene la paz, y después de la paz momentánea viene la guerra, y después la paz, y así sucesivamente. Entonces uno puede deducir por lógica elemental que va a haber un conflicto mayor que podría ser esta tercera guerra mundial, con el armamento que has mencionado, que sería lo último. Entonces, no hay esperanza, Manuel. Y eso lo sabemos muy en el fondo. Entonces, ¿qué hacer? Tú como filósofo, ¿estás de acuerdo con eso? Que va a llegar inevitablemente, tarde o temprano, ese momento fatal para todos, porque todos vamos a perder al final, como tú dices. Entonces, ¿hay alguna esperanza? Bueno, el ser humano no solamente tiene capacidad para la destrucción, sino también para la construcción, ¿no? O sea, tenemos en nosotros, hablando metafóricamente, pues, posibilidades para el bien y para el mal, para ser ángeles o ser demonios, ¿no? A veces somos peores que un monstruo, ¿no? O sea, nuestra capacidad es también nuestra herencia genética, pues, ¿no? De animales, ¿no? Y cazadores y todo eso, ¿no? Que podría explicar, pues, esta capacidad para la violencia y la destrucción, ¿no? El sadismo, ¿no? Pero justamente como hay también la razón a la vez, eso ha impedido que hace más de 50, 60 años haya una tercera guerra mundial, ¿no? O sea, ha habido amenazas, pero los gobernantes no han sido tan locos. Ahorita me mandan la bomba a la Unión Soviética cuando existía, o a Cuba. Han querido, ¿no? Había amenazas que no se han dado, ¿no? Pero claro, siempre existe esa posibilidad, ¿no? O sea, de alguna manera basta que alguien mande una bomba, ¿no? Una potencia, la potencia le va a contestar. No decir, no, es un accidente. Quien mande más bombas y destruya más, es el que va a tener. Se van a salvar los que tienen búnkeres, y hay búnkeres, ¿no? Sí, claro. Pero esto, la humanidad no. ¿Qué pasará? Y si no es así, la contaminación, ¿no? Las lluvias radioactivas. Claro, si no hay guerra, también estamos condenados por el cambio climático, por la destrucción del medio ambiente. O sea, estamos bien mal. Pero nosotros pareciera que estamos bien, ¿no? Pero viendo el futuro, pareciera que no. ¿Puedo cerrar un...? Doctor, Sí, doctor, el doctor Sabán, que es doctorado en filosofía en España, el doctor Sabán, que entrevistaste una vez, el doctor Mario Sabán, dice que el principal móvil para que se siga manteniendo esto de las guerras es la venta de armamentos. ¿Tú piensas que ese es el principal? Claro, es un motor fuerte de la creación de guerras y mantenimiento de guerras, ¿no? En el caso de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, había un lobby tremendo. O sea que si le hacía caso a Kennedy, ¿no? Cerramos, ya no hay más guerra. Los negocios se iban a malograr. Igual cuando ya se sabe que hay combustible sin necesidad de usar, pues, esos combustibles de origen fósil, como la gasolina, es un gran negocio. O sea, ahí está lo que decía, ¿no? La avaricia, la codicia humana, ¿no? No importa la humanidad, ¿no? No hay que ganar plata. Es como una locura. Habían mencionado justamente antes con respecto a la vigencia de la ONU. ¿Usted tendría la idea si es que la ONU ha perdido esa vigencia debido a las grandes potencias? Hemos visto, por ejemplo, que Reino Unido forma, después de la Primera Guerra Mundial, una Liga de Naciones para contraponerse y a ver si se podía buscar una paz. ¿Usted cree que la intervención de grandes potencias hace que pierdan la vigencia justamente estas conformaciones o convenciones internacionales? Muy importante observación.
las grandes potencias tienen intereses geoeconómicos, geopolíticos. O sea, no quieren perder eso, ¿no? Y tienen que aliarse con otros países, ¿no? Y proteger esos intereses, ¿no? Es ahí que sus intereses son grandes y su fuerza es tremenda, que también puede influenciar en estas organizaciones mundiales, ¿no? O sea, por sus intereses el mundo está religado. Hay eso, ¿no? Por ejemplo, ya, ellos saben de que hay una injusticia contra los palestinos, está Israel, pero Israel es un socio estratégico para Estados Unidos, para el resto del mundo occidental, contra los países, digamos, orientales o árabes, ¿no? Islámicos. O sea, que está buscando socios, ¿no? Por ejemplo, Cuba era socia de la Unión Soviética cuando existía, ahora no es, pero era terrible, ¿no? Cuba cerca a Miami, ¿no? Y iban a instalar arsenales geopolíticamente nuclear y Kennedy casi lo iba a bombardear, dijo, de vuelta, ¿no? Estaban llevando la crisis de los misiles. instalaciones, ¿sí? Inclusive no era tan tonto, pues dijo, no, lo retiramos, la amenazó, ¿no? O sea que estamos a merced de los intereses y por eso pasan las cosas que pasan, ¿no? Se habla de Estados Unidos como el guardián, ¿no? Del mundo, el policía del mundo, está viendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Y ellos van, y si no van, mandan dinero. Y eso ya es sabido, no estoy inventando, no es una conspiración, ya se conoce. Hay documentos desclasificados. Instalación de los estados bases militares en otros países, ¿no? Sí, En Estados Unidos. ya se sabe que oficialmente que Estados Unidos derrotó a Allende, ¿no? ¿No? Sí. Se sabe. Kissinger en su entrevista, Claro, que muera, él mismo acepta. acostúmbrense al mundo, dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque la democracia defiende la libertad, etcétera, etcétera. O sea, la lógica es, te voy a dar democracia y libertad, pero eso no es verdad, es el discurso. Quiero tus recursos naturales. Porque No. falta, ¿no? El señor, Yo estoy escuchando, he estado en este foro desde temprano y en general, o sea, esta ronda tanto en la paz y la guerra, pero veo que es la guerra la que como que gana en porcentaje los pensamientos de los que intervienen. O sea, se toca la paz, pero muy sutilmente, porque en realidad para poder entender la guerra hay que entender la paz. Entonces, pero no sé por qué los pensamientos de las personas que han venido a este foro están dando vueltas, pero esto es la guerra y esto y la guerra. Pero la paz se toca así, pero sutilmente, cuando también debería ser un tema importante y cómo puede sobre todo ser visto por la historia de la filosofía y por los filósofos en general, ¿no? ¿Es de ellos la culpa que estemos pensando solamente en esta parte de la guerra, sí? bueno, tiene que ver con ciertas circunstancias. Yo, por ejemplo, hablo más de la guerra porque, como le decía, yo he escrito sobre ese tema y he sacado una revista. Ensayos. Claro, podría escribir sobre la paz, pero ya no me alcanzó el